Universidad Autónoma de Guadalajara por recibirnos en sus instalaciones, así como a todos ustedes por acompañarnos en el 16º torneo de debate clásico. Las posturas han sido sorteadas antes de iniciar el debate, por lo que la posición de cada uno de los equipos no representa necesariamente su opinión sobre el tema que será tratado. Les presento al equipo con la postura a favor, que se encuentra del lado izquierdo del público, y el equipo con la postura en contra, que se encuentra de su lado derecho. Les presento a los jueces que nos acompañan el día de hoy, el doctor Bernard Notín, Vanessa del Real y Carlos Esparza. Los presentaré con más detalle al finalizar el ejercicio. Hoy es 11 de mayo del 2017 y como desde hace 16 años en mar adentro, hoy hay debate. La tesis que se discutirá es: la comunidad internacional debe responder militarmente a las amenazas de Corea del Norte para garantizar la seguridad internacional. Antes de comenzar, les pregunto a los equipos si tienen alguna duda. ¿No? Muy bien, comenzamos entonces con la primera etapa de este debate, en la que cada equipo tendrá un tiempo de 4 minutos para exponer sus argumentos. Les recuerdo que en esta etapa no se puede atacar al equipo contrario. Les tocaré la campana cuando les quede un minuto para terminar. Comenzamos con el equipo a favor. Están preparados para la guerra, es el medio más eficaz para mantener la paz. George Washington. Muy buenos días, estimados miembros del jurado, moderador, contraparte y público que nos acompaña. En nombre de Liceo del Valle le damos la más cordial bienvenida para discutir la siguiente tesis. La comunidad internacional debe responder militarmente a las amenazas de Corea del Norte para garantizar la seguridad internacional, tesis de la cual nos declaramos a favor. Las definiciones son: comunidad internacional, la organización de estados con fines específicos, enciclopedia política. Respuesta militar, corresponder a una acción por un medio relativo a la milicia, el ejército o la guerra, definición de la RAE. Amenaza, dar a entender con actos o palabras que se quiera hacer algún mal a alguien. Seguridad internacional. Según la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, la seguridad internacional es un concepto referente al contexto en el que se usa. Y como el contexto en el que estamos hablando son las amenazas de Corea del Norte, entonces el concepto de seguridad internacional se refiere a estar exentos de peligros que esta nación presenta. Antes de comenzar el contexto, tenemos que aclarar que la tesis es de deber, o sea, política. Esto significa que necesita establecer a lo largo del debate 3 características: que sea viable, lícito y necesario. Ahora, para el contexto, tenemos que saber la historia de Corea del Norte. Hasta 1945, la península coreana era parte del imperio japonés hasta que los aliados la derrotaron. Las potencias en ese momento, la URSS y Estados Unidos, dividieron el territorio recién librado, pero los norcoreanos no fue suficiente y repentinamente declararon la guerra al sur y comenzó una brutal campaña donde el sur estuvo a punto de desaparecer a Corea del Norte. Estas tropas fueron tan efectivas que China tuvo que meterse en conflicto a defender a Corea del Norte. Con China del lado de Corea del Norte, la guerra no pudo avanzar a favor de ningún lado y con este estancamiento se delimitaron fronteras. Hoy en día Corea del Norte sigue en conflicto con Corea del Sur, pero la postura de China en este conflicto cada día cuesta más trabajo determinarla. Y en cuanto a las Naciones Unidas, ellos han tratado de frenar las amenazas de Corea del Norte con múltiples intentos no militares, mas ninguno ha funcionado. A continuación daremos paso a mencionar nuestra línea argumentativa. Nuestro primer argumento de índole política afirma que las respuestas militares contra Corea del Norte. En 2006, la ONU y los estados que la componen adoptaron una postura conocida como R2P, donde se acepta la responsabilidad de estos para proteger a las personas amenazadas con genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Dentro de esta postura cae la responsabilidad de responder militarmente en países donde el gobierno falle o se niegue a combatir estos actos. Luego tenemos que en 2013 las Naciones Unidas formaron un comité especial para determinar la gravedad de la situación de Corea del Norte y concluyeron que este país sufre múltiples crisis humanitarias por parte del gobierno. Por lo tanto, es necesario que la comunidad internacional responda ante las amenazas de Corea del Norte contra sus propios ciudadanos, justo para proteger a estos y para cumplir la postura ya adaptada. Nuestro segundo argumento de índole político menciona que el Consejo de Seguridad en la resolución 2321, cada país tiene la obligación de proteger los derechos humanos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra la protección de sus propios ciudadanos ante cualquier amenaza inminente. Según Sputnik News, hace 3 días Corea del Norte amenazó con reducir a cenizas a los Estados Unidos tras la movilización de sus tropas, razón por la cual este Estado debe, junto con sus aliados, proteger a sus ciudadanos ante cualquier amenaza inminente. Por lo tanto, sí es lícito responder militarmente ante las amenazas para garantizar la seguridad internacional y en su propio país.
Y nuestro último argumento de índole militar menciona que, según el Centro de Control de Armas y No Proliferación, Corea del Norte ocupa el 35º ejército más grande del mundo, siendo Estados Unidos en primer lugar, con Rusia, China e India en los siguientes pasos: países pertenecientes a la comunidad internacional, cuyos ejércitos representan más de 3 miles de millones de dólares. Disculpe, aquí, por favor, han terminado los 4 minutos. Les doy la palabra al equipo de gobierno. Todo problema tiene una solución, pero depende de nosotros encontrar la que beneficie a todos. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Buenos días, miembros del jurado, moderador, preparada contraparte y público que hoy nos acompaña. Estamos aquí para debatir la tesis si la comunidad internacional debe responder militarmente a las amenazas de Corea del Norte para garantizar la seguridad internacional. Tesis política donde discutiremos el carácter deontológico de la misma. Para el fructífero desarrollo de este debate, definiremos los siguientes conceptos. Comunidad internacional. Acorde a Gregory Tonkin, reconocido teórico del derecho internacional, es un término empleado fundamentalmente al referirse a la Organización de las Naciones Unidas, que incluye prácticamente a todos los estados, y además es la expresión de principios morales de la humanidad y normas humanas para la población, a diferencia de otros organismos que están sesgados por intereses históricos. Responder militarmente. La intromisión sobre un territorio cualquier acción emprendida por la comunidad internacional en el territorio de un determinado Estado con el fin de garantizar la seguridad internacional, según la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía de los Estados de la ONU. Amenaza a la seguridad internacional. Amartya Sen, Nobel de Economía, reconoce como amenaza a la seguridad internacional cualquier acción que ponga en riesgo el desarrollo humano. Para el óptimo desempeño de este debate es importante entender en toda su complejidad el estado de la cuestión. A partir de que Kim Jong-un llegó al poder en 2011, se han realizado decenas de ensayos de misiles, según Global Firepower Business Insider, con el fin de mejorar su tecnología armamentística. Sin embargo, no fue hasta 2017 en el que las pruebas se convirtieron en un peligro potencial, debido a las amenazas de Corea del Norte sobre lanzar un misil con capacidad de alcanzar a Estados Unidos y los 3 ensayos de misiles que han lanzado y fallado en espacio de un mes, que el gobierno de los Estados Unidos decidió enviar a la península norcoreana un portaaviones de propulsión nuclear y su flota de ataque para realizar maniobras conjuntas con Seúl como parte de su estrategia para crear presión. A pesar de ello, el objetivo por parte de Corea del Norte es únicamente defensivo y no piensan ceder ante la desaprobación internacional, ya que esta es su única garantía de supervivencia frente a la hostilidad exterior y la oportunidad de defender su soberanía como nación. Es necesario tomar en cuenta lo que una respuesta militar implica, ya que las guerras, como hemos contemplado a lo largo de la historia, repercuten en la economía y en consecuencia a los civiles. Es por todo lo anterior, una respuesta militar desencadenaría una serie de consecuencias que la comunidad internacional no puede permitirse. Ahora, enunciaremos la línea argumentativa con la que esta bancada defenderá su postura. Por la parte política, una respuesta militar a las amenazas de Corea del Norte podría generar un daño irreparable a escala mundial debido al arsenal nuclear con el que cuenta Norcorea, y como una respuesta a una amenaza solo perjudicaría más la seguridad internacional. Brutalidad de las intervenciones. Haremos un recuento histórico sobre intervenciones militares por parte de la comunidad internacional a naciones donde se consideró correcto y necesario y cómo solo perjudicó más el status quo de esta nación. Datos según el Observatorio Internacional de los Derechos Humanos. Económico. Los conflictos bélicos están intrínsecamente relacionados con las crisis económicas y lo podemos observar en el reporte de divisas de la FMI. Una respuesta militar es un riesgo potencial para la economía y la seguridad internacional. Antropológico. Defenderemos, a través de la teoría del mímesis de René Girard, que una respuesta militar y una violación a la soberanía de Norcorea generaría una replicación sistemática de la violencia y en consecuencia deterioraría la seguridad internacional. Como propuesta, que no se realice una intervención militar, en cambio que se generen una serie de medidas diplomáticas como sanciones económicas a Norcorea con la colaboración internacional y al mismo tiempo garantizándole su soberanía para reforzar el desarme nuclear y garantizar la seguridad internacional. Por último, declaro a esta bancada totalmente en contra de la tesis. Gracias. Gracias, equipo en contra. Hicieron uso de 3 minutos con 56 segundos. A continuación, ambos equipos tienen 2 minutos para preparar la réplica por
menciona algo sumamente importante para este debate. Las amenazas de Corea del Norte son cada vez más agresivas, van en aumento. Y es precisamente por esto que una respuesta militar hacia Norcorea representa un riesgo enorme, pues se puede generar un conflicto nuclear que de ninguna manera garantiza la seguridad internacional, sino todo lo contrario, la pone en riesgo. Esto lo respaldamos a través de los comunicados que han hecho diversas personas que son importantes en ámbitos internacionales y sobre todo en ámbitos diplomáticos, como lo es el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Panetta, y cito: existe una razón por la cual en los últimos 20 años ningún gobierno ha decidido apretar el gatillo contra Corea del Norte. Más de 20 millones de personas se convertirían en el objetivo bélico, y es un riesgo que no se puede tomar de ninguna forma. De igual forma, Gary Samore, que es un académico de Harvard especialista en Derecho Internacional y el ex coordinador de la Casa Blanca, evalúa que una intervención en Corea del Norte simplemente no es una opción práctica, pues podría generar un daño a escala mundial. Por último, pero no menos importante, sino esencial, Jack King, que es el dirigente del Departamento de Defensa del Pentágono actual, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 6 de abril aseguró que Estados Unidos rechaza una intervención en Corea del Norte debido a los riesgos que esta representa. Pues podemos tomar en cuenta que la idea de una intervención militar ha estado en la mente de muchos países o potencias, como lo es Estados Unidos, pero lógicamente existe una razón por la cual esto no se han dado, y es que en cualquier momento que se genere una intervención o una respuesta militar hacia Corea del Norte, se está poniendo en riesgo a la seguridad internacional, porque Corea del Norte en cualquier momento puede decidir generar una serie de ataques nucleares que serían totalmente perjudiciales. La contraparte establece de igual manera que una de las razones por las que se debe intervenir militarmente a esta nación es porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen que está gobernando. Sin embargo, contraparte, aquí se está tomando en cuenta que aunque sí, los derechos humanos son muy importantes en cuanto a la comunidad internacional, en este debate se está hablando de responder militarmente a las amenazas que realizó Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, sobre el armamento militar que estuvo desarrollando en los últimos años. Entonces, el argumento de los derechos humanos de la contraparte queda completamente fuera de este debate, debido a que una de las razones, esa razón se podría discutir en otro tópico durante otro debate, sin embargo no en este. Lo que sí podemos afirmar es que, como mencionó mi compañero, una intervención hacia esta nación sería completamente inadecuada. Podría la nación desplegar su poderío nuclear hacia todos los habitantes de su población y hacia las naciones vecinas, y esto generaría un mayor efecto hacia la seguridad internacional que lo que podría ser no intervenir. Gracias, hicieron uso de 2 minutos con 56 segundos de los 3 disponibles. El equipo a favor tiene 3 minutos. Antes de pasar a la etapa de refutación, nos gustaría primero finalizar el argumento militar presentado durante la introducción, el cual menciona que según el Centro de Control de Armas y la No Proliferación, Corea del Norte ocupa el 35º ejército más grande del mundo. Sin embargo, países tales como Estados Unidos, China, Rusia e India ocupan los primeros puestos. Es decir, estos países tienen el poder militar para poder intervenir contra Corea del Norte sin causar un conflicto bélico a gran escala. Mismo a esto se agrega la propuesta que se llevará a cabo durante este debate, el cual es un plan de respuesta inteligente militar eficiente de 5 fases, en sus siglas PRIMEF, en el cual consiste de una primera fase de un cese de amenaza. Cesar la amenaza podría significar, por ejemplo, el retirar los buques que actualmente Estados Unidos como país, en ejemplo de uno de los países que la comunidad internacional está interviniendo, podría retirar entonces esos buques y de esta manera finalizar con las amenazas de Corea del Norte. Cabe recalcar que movilizar tropas militares actuales es una forma de intervención militar. La segunda fase es la fase de información. Esta fase solamente se pasaría en caso de que la primera fase no funcionara para resolucionar el problema, dado que supuestamente Corea del Norte está a la defensiva, cosa que no es cierta, dado que en 2014 derribaron un buque de Corea del Sur. En la fase de la información se presentará el plan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se debe de buscar y de justificar una intervención militar si es A, adecuado para la gravedad de la situación, B, definición de la acción militar, C, probabilidad de los distintos medios de fuerza, y D, para evaluar la amenaza en cuestión. Amenaza que actualmente está en una gran escala, dado que no estamos hablando de una intervención militar armada, sino ya estamos hablando de una guerra nuclear e incluso química. Una tercera fase, la fase de defensa, esta se refiere
cualquier posibilidad de ataque internacional. Es decir, en caso de que no funcione la fase de información, se pasará a la fase de defensa, en la cual las tropas regresarán para defenderse entre las amenazas que ahora Corea del Norte estará imponiendo. Y por último, antepenúltimo, una fase de ultimátum, donde en este punto los líderes de Corea del Norte se les dará un ultimátum para finalizar sus amenazas antes de un conflicto militar. En este caso, en caso de que no funcione ni la tercera ni la cuarta fase, se pasará a la quinta fase, donde se realizará una intervención militar por parte de la comunidad internacional para finalizar con las amenazas de una vez por todas. La contraparte menciona que la crisis humanitaria que actualmente se vive en Corea del Norte no es una amenaza a la seguridad internacional. Tomaré la misma definición de la contraparte sobre seguridad internacional, que dice que cualquier acción que impida el desarrollo humano es contraria a la seguridad internacional. Pues justamente el UNDP, el Organismo de la ONU sobre el Desarrollo... Ahora han terminado los 3 minutos, les doy la palabra al equipo en contra. El concepto de deber que la contraparte establece, que dice que tiene que ser viable, necesaria y lícita, entonces no se debe dar una respuesta militar, porque debido a la doctrina del Consejo de Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas, deben existir 5 causas, hay 5 puntos que tienen que tomar en cuenta el Consejo de Seguridad para que primero, que haya una justa causa, es decir, que la primera cosa que se le venga a la mente al comité sobre el tema es que sea una intervención militar, que no haya otra solución. En segundo, que haya una intención correcta. En tercero, que sea avalado por una autoridad legítima, en este caso el Consejo de Seguridad, que no lo avalaría debido a que no se cumplen los demás puntos. 4, que la fuerza utilizada sea la necesaria. Y 5, que los fines buscados vayan en correlación con los medios empleados. Por lo tanto, una intervención militar no sería lícita y legítima en este caso, y incumple completamente el concepto de deber de la contraparte. Además, no hay garantía para Corea del Norte que si se hace un desarme nuclear, las otras naciones no ataquen su soberanía. Por esto mismo, Corea del Norte mantiene su arsenal nuclear, para tener garantía de que no la ataquen y como medio de defensa. Todas las amenazas que ha realizado Corea del Norte siempre han sido con una condición, que usaría su poderío militar en caso de que se ataque primero. Por lo tanto, basándonos en la figura lógica de la explicación material, en el que para que haya B tiene que haber A, en este caso A es un ataque hacia Norcorea y B es el ataque de Corea del Norte. No hay amenaza inminente a la seguridad internacional, ya que hasta que alguien ataque primero o invada el territorio de Corea del Norte, este no podrá responder militarmente y se mantendrá la paz internacional. La contraparte comete una falacia de conclusión inteligente al mencionar que si una potencia genera una intervención militar, esta no traerá conflictos bélicos a gran escala. Esto carece de nexo causal y además es falso, por lo que en este momento se eleva la carga de la prueba y ahora la contraparte tiene el deber de demostrar que se puede generar una intervención sin generar un contraataque por parte de Norcorea, o su argumento queda invalidado. La contraparte también menciona que esta bancada utilizó una definición de seguridad internacional que implica el desarrollo humano. Esto es completamente cierto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Amartya Sen, quien redacta esta definición, se refiere al desarrollo humano a nivel general. Es decir, no podemos decir que si Corea del Norte cuenta con un déficit en su desarrollo humano interno, esto está afectando a la comunidad internacional o a la seguridad internacional. Por eso simplemente no tiene sentido. Para que se esté afectando a la seguridad internacional, tiene que estar interconectado el desarrollo humano de muchos más países y que se genere una acción que afecte a esta. Además, contraparte, sobre los 5 pasos que plantea, el primero, movimiento de cuerpos armados, no se puede dar debido a, como se les menciona, que el Consejo de Seguridad no lo aprobaría. Y segundo, sobre una guerra nuclear o bioquímica, tenemos que entender la repercusión económica que tendría en el globo y cómo esta no solamente no garantizaría la seguridad internacional, sino que la perjudicaría debido a que atañe al desarrollo humano, y según Amartya Sen, esto es es importante para la seguridad internacional. Gracias. Equipo en contra, 2 minutos con 59 segundos. Equipo a favor, tienen 3 minutos. La contraparte supone que las Naciones Unidas no avalaría una respuesta militar. Sin embargo, la contraparte no ha tomado todo el contexto de lo que es una respuesta militar. Movilizar tropas desde Corea del Sur en retirada de Estados Unidos ya se cumple que es una respuesta militar. Nuestro plan Primer justamente trata de primero averiguar cuál es la postura de Corea del Norte para después saber cómo intervenir. El retirar las tropas de Corea del Sur hacia Estados Unidos nos permitiría saber si en verdad está en la defensiva Corea del Sur o está en la ofensiva.
Es el primer paso y no implica una guerra total, ni tampoco implica que los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, vaya a negarse a los Estados Unidos porque son sus propias tropas que estaría retirando. Además, la historia nos ha enseñado cómo Corea del Norte no cederá su programa de armas nucleares por medio de acciones diplomáticas. Ejemplos tales como la firma del Tratado de la No Proliferación Nuclear, claro, lo firmó, pero se salió. Igual que se salió de la Declaración en Conjunto de la Desnuclearización de la Península de Corea y del marco de trabajo aceptado entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por supuesto que la diplomacia ya no es una opción, ya que Corea del Norte ha demostrado múltiples veces cómo esta no es una opción que sea válida a su situación. Además, la R2P asegura que los estados tienen la responsabilidad de responder militarmente en contra de las amenazas de Corea del Norte. Mismas amenazas pueden ser en contra de sus ciudadanos, como contra otros estados. Aquí, los coreanos están atacando a sus propios ciudadanos con las crisis humanitarias que sufren en el país. Aquí tengo una lista de algunos de las crisis humanitarias que sufre Corea del Norte según la ONU. Violación al derecho de la comida, violación hasta el derecho de libre expresión, discriminación, violación al derecho de la libertad, violación al derecho de la vida, entre otros. Además, el buque de guerra, que mi compañero se equivocó, fue hundido en 2010. Corea del Norte ya provocó, ya amenazó, ya destruyó un buque de guerra surcoreano sin provocación alguna. Si la contraparte está diciendo que primero tiene que haber acción antes de que haya una reacción, pues llega una acción por parte de Corea del Norte. Agregando a esto, no necesariamente tiene que haber un conflicto bélico necesariamente nuclear. Algo que no hemos estado considerando es que Corea del Norte también cuenta con miles de toneladas de armas químicas. Es algo que no se sabe, porque Corea del Norte, al ser un estado ermitaño, no se sabe lo que tiene dentro. Algo de lo que tiene es el gas VX. El gas VX es un gas, una arma química letal, que solamente se necesitan 0.03 miligramos para matar a un ser humano. Eso significa y este gas VX está prohibido en su uso militar en guerra. Esto es más que una razón suficiente para una intervención militar, puesto que se necesita retirar este tipo de armas químicas, retirar las armas nucleares y finalizar con el programa que tienen, porque ni siquiera están en la ONU. Una disculpa, por favor, a continuación ambos equipos comparten 1 minuto para preparar la réplica. Ha terminado el minuto de receso. Continuamos con la fase de réplica continua. Ambas posturas comparten 15 minutos, durante los cuales las participaciones deben ser alternadas, breves y claras, con un solo integrante por equipo en cada intervención. En el momento en el que considere que se está alargando o está repitiendo una participación, interrumpiré y cederé la palabra al equipo contrario. Tocaré la campana cuando les quede 1 minuto para terminar y comenzamos con el equipo en contra. La contraparte continúa insistiendo en que los derechos humanos son un tema importante en este debate. Los derechos humanos son un tema importante en cualquier ámbito. Sin embargo, en este debate se está hablando de las amenazas que ha realizado Corea del Norte en cuanto a su armamento nuclear. Contraparte, lo que haga Corea del Norte con sus ciudadanos en su territorio es cuestión de la seguridad interna de Corea del Norte y no afecta a la seguridad internacional. Además, la contraparte menciona muy claramente durante su réplica que el Corea del Norte es un estado ermitaño y así lo determina, es decir, que no se sabe lo que hay adentro, no se sabe si este
en realidad cuenta con el armamento, en las armas químicas que tanto menciona la contraparte o no. Entonces, ¿por qué se tendría que invadir un territorio en el que no existe una causa justa y solo son meras suposiciones, en el que existe armamento químico, armamento de otro tipo? ¿Por qué se tendría que intervenir una nación de esta manera? No existe una causa justa. Y además, contraparte, déjeme decirle que Corea del Norte sí está en la ONU, sin embargo no tiene derecho de voto. Entonces, esa afirmación queda anulada, igual que el argumento de los derechos humanos. La contraparte menciona que no hay razón suficiente como para responder militarmente, que no supone una intervención militar, sino una respuesta militar diferente. No hay razón suficiente. Se ha hablado de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, en el 7º Congreso de los Trabajadores, que se llevó del Partido de los Trabajadores, que se llevó a cabo en 2016. Hablando de la reunificación de Corea del Norte con Corea del Sur, dijo que la nación, o sea Corea, podría ser reunificada por medios militares o no militares, y que estaba preparado para usar ambos. Además, en otro párrafo de ese mismo discurso, dijo que, Corea del Sur estaba buscando la guerra y no la reunificación, y que estaba listo para responder a esto. Cabe destacar que la comunidad internacional no debe responder militarmente a las amenazas de Corea del Norte. Entonces, ¿qué es una amenaza? Según la coalición humanitaria, una crisis humanitaria es que representa una amenaza crítica para la salud, seguridad o bienestar de una comunidad u otro grupo de personas. Actualmente, según el UNDP, Corea del Norte tiene un índice de desarrollo humano de menos de 3 de 10. Y su situación política es orwelliana, simplemente. Es el penúltimo país en el índice de democracia, según el The Economist. La contraparte menciona que una intervención militar sería productiva para salvaguardar vidas tanto de sus ciudadanos como de los externos al país. Sin embargo, contraparte, hay que revisar lo que nos dice la experiencia en este ámbito. En el año 1999 surgió un conflicto conocido como la crisis de los Balcanes. Tras un intento separatista de la ciudad de Kosovo en el país de Yugoslavia, se generó una guerra civil. Ante esto, la OTAN, la Organización del Tratado de América del Norte, decidió generar una intervención de 30.000 operativos militares. ¿Y en qué resultó esto? 6.000 civiles muertos, 10.000 soldados muertos, 500.000 desaparecidos y más de 1 millón de personas desplazadas de su país de origen que buscaron refugio en el extranjero. ¿Qué nos quiere decir esto? Las intervenciones militares, las respuestas militares no solamente representan un riesgo para la seguridad internacional debido a las implicaciones que podría tener con el tema de las armas bioquímicas o nucleares que pueda tener Corea del Norte, sino que también representa un riesgo para los mismos ciudadanos de Corea del Norte, como lo menciona tanto la bancada a favor, y también para los que deciden intervenir en el país. De manera que una intervención militar no se debe dar porque es sumamente brutal, sumamente contraproducente, y por esto es que de ninguna manera se está garantizando la seguridad internacional, y por lo tanto no se debe dar. Cabe recalcar que este 7 de febrero del 2016, Corea del Norte lanzó un cohete de 3 etapas con un supuesto satélite. No se detectaron cuerpos en el espacio. ¿Qué se quiere decir? Que esto era mentira. Realmente lo que lanzaron fue un cohete ICBM, un misil intercontinental. Si nosotros no hacemos nada al respecto ahorita mientras jugamos, Corea del Norte va a desarrollar más armas nucleares. Y hemos visto claramente en las noticias que Corea del Norte tiene un líder que no razona bien. Por lo que, ¿qué nos asegura que después, en un futuro, Corea del Norte, cuando tenga el poder de atacar a otras personas, amenace a otros países y si no cumplen sus caprichos? Ahora, claro que hay una amenaza, aunque sean los mismos ciudadanos de Corea del Norte, existe una amenaza. ¿Por qué? Porque todos somos parte del mismo mundo. La ONU, la comunidad internacional tiene la responsabilidad no solo de cuidar únicamente a los ciudadanos de todos los países de Corea del Norte, no, tiene que cuidar a todos los ciudadanos. Entonces, si se ve afectados los derechos humanos de ciertos ciudadanos, entonces hay una amenaza. Entonces tenemos que intervenir para que estos se vean respetados. Ahora, hemos visto que en Corea del Norte los ciudadanos no pueden rebelarse contra su líder. ¿Por qué? Porque es un gobierno que los suprime y no los deja. Tienen pena de muerte y tienen muchas medidas drásticas que no los dejan rebelarse contra su propio gobierno y ejercer su soberanía, por lo cual tenemos que intervenir militarmente. Les recuerdo ambas posturas que las intervenciones deben de ser breves y que por tanto tienen la palabra.
La contraparte hace una falacia ad hominem al calificar al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, como alguien que no puede razonar bien. No sé de dónde la contraparte saca la información necesaria como para establecer esto, ya que, como se menciona en nuestro argumento de implicación material, que es un argumento de carácter lógico, el que Corea del Norte esté a la defensiva tiene una razón. Es decir, tenemos un punto A y un punto B. Tenemos una serie de países que están dispuestos a intervenir en Corea del Norte para derrocar al supremo líder Kim Jong-un y están amenazando su soberanía. Entonces, las amenazas son simplemente una respuesta, una defensa que genera Corea del Norte para no perder su soberanía. Entonces, se le hace una pregunta a la contraparte. ¿Verdaderamente esto es un mal razonamiento o simplemente es una implicación lógica de que debido a que sucede un fenómeno tiene que suceder otro, que en este caso es una respuesta de amenazas en forma de defensa por parte de Corea del Norte? Respondiendo a la contraparte, efectivamente es un mal razonamiento porque se está mencionando que están a la defensiva mientras ellos realmente están a la ofensiva. Un cese de amenaza, como menciona la contraparte, puede ser una forma de intervención militar. El movilizar tropas de la península coreana de regreso a Estados Unidos a otro, o en este caso, que es Estados Unidos quien está poniendo los buques en la península coreana, es lo que Corea del Norte está utilizando como respuesta a las amenazas y está amenazando precisamente a Estados Unidos. Precisamente como lo mencionamos en la propuesta, en el plan Primer, la primera fase es una fase de retirada de tropas. Es decir, Estados Unidos, al retirar sus buques y su milicia de la península nortecoreana, en teoría, si es que Corea del Norte no está a la ofensiva, tendría que cesar las amenazas. Si no cesan las amenazas, entonces se pasa a la siguiente fase del plan, que es la fase 2 de información, donde ya se va con el consejero de la ONU y le dice, ¿cuál es el problema? A ver, aquí Corea del Norte nos está haciendo a la ofensiva, no está haciendo a la defensiva. Entonces, ahora sí que va a intervenir militarmente, pero de otra forma, ya una forma armada. El retirar las tropas que actualmente están es una forma de intervención militar y por tanto sí se debe de hacer. La contraparte sigue mencionando que la afirmación lógica de esta bancada no es correcta. Sin embargo, contraparte, déjeme decirle que, como hemos mencionado tantas veces, lo único que está realizando Corea del Norte es una respuesta hacia las provocaciones que se han estado haciendo por parte de otras naciones, como ya mencionó la contraparte, los portaaviones que fueron puestos en el territorio de Corea del Norte para asegurarse de que Corea no generara ninguna respuesta de las amenazas que había, de las oposiciones de que tenía arma nuclear. Cito una declaración del presidente Kim Jong-un realizada el mes pasado. Si Estados Unidos fuerza una provocación temeraria contra nosotros, nuestro poderío contrarrevolucionario contraatacará con un golpe aniquilador. Responderemos a la guerra total con guerra tal y contestaremos a la guerra nuclear con nuestro propio estilo de ataque nuclear. Entonces, contraparte, lo único que está haciendo Corea del Norte es estar respondiendo a las amenazas a la soberanía que está realizando otras naciones cerca de su territorio. Por lo tanto, no se debe intervenir a Corea del Norte en base en las condiciones de que este va a actuar de una manera incorrecta a las provocaciones que se le están realizando. Esto no generaría un cuidado a la seguridad internacional. Al contrario, como se ha establecido, la podría dañar aún más de lo que ya. Contraparte, quiero recordarle que hay 5 confirmaciones de detonaciones atómicas por parte de Corea del Norte. Esto no solo es una suposición, es un hecho, ya que los japoneses detectan partículas radiactivas después de detectar un ligero terremoto, lo cual los lleva a la conclusión de que solo una explosión atómica puede causar esto. Y ahora, volviendo al plan Primer, ahora justificaremos por qué es necesario y por qué la ONU sí lo avalará, de acuerdo a las suposiciones de Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, quien nos dio 4 requisitos para considerar la posibilidad de autorizar o aprobarse el uso de fuerza militar por respuesta militar a una crisis humanitaria o una amenaza en un país. El primero, los gobiernos del Consejo deben llegar a un acuerdo sobre cómo sopesar la gravedad de la amenaza. Esto ya sucedió porque en 2013 las Naciones Unidas formaron un comité especial para determinar la gravedad de la situación en Corea del Norte y concluyeron que este país sufre de múltiples crisis humanitarias. Segundo, ¿cuál es el propósito de la acción militar propuesta? Pues el propósito es simple y sencillo de aclarar, es liberar a las personas de Corea del Norte de su gobierno totalitario y opresivo. Tercer punto, las posibilidades de que otros medios distintos del uso de la fuerza permitan neutralizar la amenaza. Las sanciones económicas lograron frenar, pero solo por un tiempo menor de 10 años, el programa nuclear de Corea
Corea del Norte. Firmaron el tratado y aún así siguieron a escondidas produciendo sus armas nucleares. Y último punto, si la opción militar es proporcional a la amenaza en cuestión y si hay una posibilidad razonable de éxito, superan en tropas más de 4.5 veces la comunidad internacional a solo las de Corea del Norte. Claro que hay posibilidades razonables de éxito y la amenaza en cuestión simplemente es una bomba atómica en una ciudad pacífica como Seúl. Y para terminar esto, les voy a decir que esto sustenta nuestro segundo argumento, el cual dice que es lícito, y según Kofi Annan, es lícito atacar Corea del Norte y una acción militar. La contraparte sigue estableciendo que la crisis humanitaria dentro de Corea del Norte lo hace un candidato para una intervención. Pero como se ha mencionado, en este debate se está discutiendo sobre la seguridad internacional y no sobre la seguridad interna de Corea del Norte. Además, las múltiples pruebas nucleares que se han hecho, Corea del Norte ha establecido que está desarrollando su arsenal nuclear, como se mencionó, para tenerlo en caso de que la comunidad internacional, ya sea Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, los principales enemigos de Corea del Norte, decidan atacar a Corea del Norte. Y una intervención solamente por estas amenazas a la defensiva de Corea del Norte la haría ilícita y legítima, acorde a la doctrina del Consejo de Seguridad y a la Carta de las Naciones Unidas, eje rector de este organismo. Y la producción de armas nucleares de Corea del Norte no es escondida. Desde que abandonaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 2003, han declarado constantemente que están produciendo armamento nuclear y hacen las declaraciones sobre que si atacaran a Corea del Norte, lo usaría para defenderse. La contraparte afirma que Corea del Norte únicamente quiere defensa. Ahora, yo les digo, Corea del Norte no ha firmado un tratado de paz con Corea del Sur, que no ha atentado desde el conflicto que tuvieron, no han atentado contra su soberanía y no han podido firmar un tratado de paz. ¿Por qué? Porque su líder no quiere. Esto no es un acto de defensa, es un acto de amenaza. Ahora, una amenaza no puede ser a la defensiva, una amenaza es una forma de ataque. Ahora, según el plan Primer, nuestro primer paso es desviar las tropas, quitar las tropas de Corea del Norte para Estados Unidos. Si la amenaza sigue, cabe mencionar que esto no es una intervención, esto es una respuesta militar. De forma que si las amenazas continúan, significa que Corea del Norte no está a la defensiva, está al ataque. Y si esto continúa, vamos a ir con la ONU, y donde la ONU va a determinar si esto es bueno o malo. Y ya si determina que es bueno y le da el visto bueno, entonces ya la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, va a intervenir militarmente en Corea del Norte para cesar sus armas nucleares y aparte que acabe con su amenaza que provoca a su misma gente. Como ya lo demostró esta bancada en múltiples ocasiones, una intervención militar simplemente no es viable. Tenemos los comunicados de los Estados Unidos que afirman que una intervención militar representa un riesgo, un peligro potencial para todas las naciones internacionales. Tenemos el hecho de que a través de que se genere una intervención militar se puede comenzar a replicar este comportamiento como se explica en la teoría de la mímesis, y a partir de esto lo único que obtendremos sería más violencia. Se dejó en claro que las intervenciones militares son brutales, generan muertes tanto para el país que es intervenido como para los países que intervienen. Y también sigue es ilegítimo debido a que no cumple con las 5 características necesarias dictadas por la Carta de las Naciones Unidas. También se mencionó que los conflictos bélicos están intrínsecamente relacionados con las crisis económicas, de manera que una intervención militar podría generar una crisis económica. Ya se estableció que de ninguna forma es viable una intervención militar. Sin embargo, la contraparte ha sido incapaz de refutar esto, lo que nos lleva a nuestra propuesta. Que no se realice una intervención militar debido a que, como ya se demostró en sus argumentos anteriores, sería contraproducente. Sin embargo, que se genere una serie de medidas diplomáticas basadas en la filosofía estratégica de la estratega Sun Tzu, quien habla acerca de atacar al enemigo donde no está. Por lo que esta bancada propone que por medio de políticas exteriores y medidas diplomáticas impuestas por la ONU a través de ECOSOC, se cierre el mercado exterior a Corea del Norte, que depende acorde al Observatorio de Complejidad de las Economías del MIT en un 60.92 de este, y que se genere una serie de incentivos a Corea del Norte con el objetivo de que se genere un desarme nuclear. Es decir, damos un ultimátum para que Corea del Norte no pueda seguir sin que se le retire y aparte se genera un incentivo para forzar un acuerdo político y en consecuencia generar un desarme nuclear, que es lo que se está buscando para garantizar la seguridad internacional.
A lo largo del debate mostramos tres cosas: que era necesario, lícito y viable. Era necesario porque tenía una crisis humanitaria y la contraparte nos pudo refutar esto. Es lícito por las amenazas que Corea del Norte presenta a los demás estados, y es viable porque la comunidad internacional tiene mayor armamento para poder intervenir militarmente y responder militarmente hacia las amenazas de Corea del Norte. Un punto de choque clave para este debate fue si la diplomacia o la acción militar eran la solución para este conflicto. Sin embargo, a lo largo de la historia se vio que la diplomacia no es una opción para Norcorea, ya que nunca ha respondido bien hacia esto, lo cual la contraparte nunca nos pudo refutar. Otro punto de choque que la contraparte mencionó es que una intervención militar sería una causa de que no hubiera seguridad internacional. Nosotros lo refutamos con nuestro plan primero, en el que establecemos que en el primer paso de retirada de tropas, que no era una intervención sino una respuesta militar según la tesis, eso no involucraría muertes ni nada, sino que al contrario se usaría para ver si Corea del Norte tiene un plan de ofensiva o defensiva. Otro del punto de choque era si Corea del Norte estaba en una situación de defensa o ofensiva. Nosotros demostramos que era en ofensiva debido a que no solo con Estados Unidos, sino que también con Corea del Sur no pudo firmar un tratado de paz y a lo largo de no se para el ataque. Y también establecimos que una amenaza no se puede, que cuando alguien hace una amenaza, esto no indica que es defensa. Una amenaza nunca puede ser defensa, sino siempre va a ser un ataque. Bueno, para concluir, finalmente, la contraparte presentó datos objetivos, mientras nosotros presentamos nuestro plan primer desarrollado por nosotros mismos. Además, pues acabamos de presentar todos los puntos de choque y presentamos por qué sí se cumple la tesis de deber de este debate en sus tres fases a lo largo de nuestra propuesta. En nombre del Liceo del Valle agradecemos a Mara Entro y a todos los asistentes de este debate por haber venido y por habernos el respeto recibido. Muchas gracias. Gracias, equipo a favor. Hicieron uso de 2 minutos por 10 segundos de los disponibles. Les doy la palabra al equipo en contra. Durante este ejercicio, esta bancada presentó argumentos claros y concisos para probar que la comunidad internacional no debe responder militarmente a las amenazas de Corea del Norte para garantizar la seguridad internacional. Esta postura la defendió la bancada con argumentos que abarcan diversas perspectivas que avalan la posición que mantuvo durante todo el ejercicio. En el ámbito político, dada la fricción internacional y tomando en cuenta la capacidad norcoreana para reaccionar violentamente, una intervención militar resultaría contraproducente por los riesgos que esta conlleva. De implicación lógica material, para
basados en los comunicados de que dicha nación no tiene intenciones de atacar, a menos que sufra un ataque primero. Por lo que si queremos prevenir la consecuencia, habría que suprimir lo que causaría. En el ámbito antropológico, refiriéndonos de primera fuente a René Girard, hablamos de cómo la violencia es contagiosa y se escalona en un conflicto. Por lo que una intervención militar no aporta a la seguridad internacional, sino que atenta directamente contra ella. Sobre la brutalidad de las intervenciones, se utilizó el caso de intervención por parte de la OTAN y se recalca que las funciones civiles es un punto crucial para no violentar la soberanía de Norcorea. La intervención ilícita, el caso de Norcorea, no cumple con los 5 pasos para legitimar la intervención militar, según la Carta de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en el ámbito económico, el paro económico es propiedad intrínseca de los actos bélicos, por una razón más por la cual no atacar ilícitamente. Como en todo buen debate, se presentaron puntos de choque que enuncio a continuación. Se dijo que era posible intervenir en Norcorea sin causar respuesta, a lo que se dijo que esto era falso. Una conclusión inatingente, pues no se puede garantizar la reacción que va a tener una nación hasta cierta amenaza. Se acordó que los derechos humanos son muy importantes, pero esta bancada reiteró que eso no atañía a la tesis y por lo tanto no era válido. Se afirmaba que había razón suficiente para atacar militarmente, pero luego la misma bancada afirma que no se sabe bien lo que está pasando en dicha nación y posteriormente da ejemplos de armas químicas con las que cuenta Norcorea. A lo que esta bancada impuso y reiteró que esto y por su propia definición y los 5 pasos del Consejo de Seguridad no podría ser aprobado. Por último, esta bancada presentó la facultad del Consejo de Seguridad para intervenir, pero probó que no se considera ni viable por la teoría de la mímesis, en la que se replica sistemáticamente la violencia, ni lícito por los 5 pasos en los que concordamos las 2 bancadas del Consejo de Seguridad, ni necesario por la cualidad de las supuestas amenazas de Corea del Norte. Nuestra propuesta es que no se realice una intervención militar, en cambio, que se genere una serie de medidas democráticas con sanciones económicas hacia Corea del Norte, con la colaboración de la comunidad internacional, y así forzar el desarme nuclear, para garantizar así, de verdad, la seguridad internacional y sobre todo la soberanía del Estado norcoreano. La paz no es la meta, la paz es el camino. Así lo piensa esta bancada y así lo piensa también Mahatma Gandhi. Agradecemos a la contraparte por su gran disposición y al público por su atención. Muchas gracias. Gracias, equipo. Ahora les hago el conocimiento a los jueces que el equipo a favor me pasó un papelito que dice que el equipo en contra presentó información nueva en la conclusión, lo dejo a su consideración. Ahora les pedimos a los integrantes de los equipos que se presenten diciendo su nombre, el grado en el que estudian sus horas, para que los jueces y el equipo contrario puedan elegir el mejor debate de cada equipo. Soy Roberto Gómez Solé, estudio segundo semestre de la preparatoria en el Liceo del Valle. Tengo 16 años. Mi nombre es Rodrigo Carrillo, curso 4 semestre en el Liceo del Valle, tengo 17 años. Mi nombre es Emilio Melleta, tengo 16 años y curso segundo semestre preparatoria. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez, curso del 4º semestre preparatoria y tengo 17 años. Mi nombre es Arceña Lizarra, curso del 4º semestre y tengo 16 años. José María Rocas, 18 años, Liceo del Valle. Gonzalo Monjaraz, 18 años, sexto semestre, Liceo del Valle. Enrique Graciano García, 18 años, sexto semestre, y a nombre del Liceo del Valle quiero agradecer a todos los presentes por esta enriquecedor ejercicio de debate. Muchas gracias, por favor. Me llamo Roger Gómez, curso sexto semestre de preparatoria. Me llamo Ana Sofía Estrada Díaz, tengo 16 años y curso segundo semestre de preparatoria. Me llamo Paola Castaño, tengo 17 años y curso el 4º semestre del Instituto de Ciencias. Me llamo Carla Nieves, tengo 18 años y curso el sexto semestre del Instituto de Ciencias. Carlos Villa Castillo, 17 años, 4º semestre de la preparatoria del Instituto de Ciencias. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Preciado, curso el 4º semestre de la preparatoria y tengo 17 años. A nombre del Instituto de Ciencias del Colegio Jesuita en Guadalajara, se les agradece a los jueces, a la preparada contraparte que desempeñó un papel destacable y al público en general que estuvo en completa disposición para apreciar este fructífero ejercicio.